Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, muestra bien. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué vimos la clase anterior? ¿Quién? ¿No? ¿Nadie? Hola. ¿Alguien me puede recordar que vimos la clase anterior? Fue la deformación de la mandíbula, ¿no? No. Formación de la mandíbula. ¿La osificación? Sí. Y vimos los músculos de la masticación y la articulación temporomandibular. Sí. Sí. Sí, doctora. Todos los músculos, los de la cara y eso, ¿sí, no? Sí, vimos, todos los músculos. Ok. Bueno. Entonces, ¿les dejé tarea? No. Ok. Bueno, ayúdenme. ¿Quién me da permiso para compartir mi pantalla? Ya está, doctora. ¿Ya? Sí. Gracias. Entonces, ya vimos esto, ya vimos la articulación, ya vimos los músculos, la masticación, músculos de la cara, los supra e infraoideos. Y entonces vamos a comenzar con las glándulas salivales. Las glándulas salivales son estas glándulas exócrinas del sistema digestivo que se van a encargar de secretar la saliva. La saliva es la causante de uno de los principales funciones de la saliva será la disolución de las azúcares de los almidones en el bolo alimenticio y en la parte interna para comenzar el proceso de digestión. Entonces, estas glándulas salivales van a dividirse en glándulas salivales mayores y menores. Entonces, las glándulas salivales son glándulas exócrinas con secreción de tipo merocrina, que recuerden que todas van a vertir su contenido hacia la cavidad bucal. Les decía que hay dos tipos, las glándulas mayores y menores. La verdad sí. ¿Mande?
Las glándulas mayores son la glándula parótida, submandibular y sublingual, y las glándulas menores son las labiales, linguales, genianas y palatinas. Vamos a empezar con las glándulas mayores, pero para eso necesitamos conocer las estructuras histológicas y cómo se van a desarrollar nuestras glándulas. Voy a comenzar con la parte histológica. Acá. Entonces vamos a tener que la glándula está compuesta por un parénquima que se llama parénquima glandular, que es justamente los componentes de la glándula. Uno de ellos se va a conocer como acino o adenómero, que es esta parte central. Estos acinos o adenómeros son agrupaciones de células que tienen aspecto piramidal y pues todas van a vertir su contenido desde su cara apical hacia la luz del centro del acino, hacia esta parte de aquí. La forma de estos adenómeros puede ser y puede variar dependiendo la forma que sea la glándula. Puede ser desde esféricos a piramidales hasta globulares y alargados. Entonces, esto de acino es justamente para referirnos al tipo de célula secretora que vamos a tener, ya sea la célula secretora globular o ya sea de tipo piramidal y en forma de rebanada de pizza, literal. Dependerá del tipo de acino, es lo que va a secretar. Puede ser un acino seroso o puede ser un acino mucoso. Entonces, las secreciones van a ser de tipo serosa, de tipo mucoso, y hay una mezcla de esos dos tipos de acinos que se van a llamar acinos mixtos. Los acinos serosos van a ser pequeñitos, van a ser de manera o de forma de esfera circular. Van a tener una estructura como las células que van a sintetizar, almacenar y secretar las proteínas, por lo tanto van a ser alargaditas. Estos son los acinos serosos, más abulbados. El centro, en la parte del centro van a tener un contorno totalmente redondeado, y en la parte central el núcleo va a estar en la parte interna medial, pues, de la célula. Y vamos a tener que van a tener múltiples estructuras como citoplasmas que van a tener una parte basófila que nos van a ayudar, que van a ayudar justamente esta parte a secretar acidófilos y proteínas para que posteriormente se agreguen a este líquido salival que va a formar. ¿De acuerdo? Los acinos también, estos son entonces los acinos serosos. Luego tenemos los acinos mucosos. Si ustedes se dan cuenta, se parece esto a esto. Entonces, los acinos mucosos, a diferencia de los serosos, van a ser de forma más voluminosa, va a ser mucho más tubular, más alargada nuestro acino, nuestra célula. Van a ser, al ser más alargada, también va a ser más abombada, de tipo globo o más globosa. Y estas son las que van a estar encargadas de secretar el mucinógeno. Y ese mucinógeno es que después va a tener ese mucinógeno es el que va a después darnos la mucina, que va a hacer la secreción que va a producir estas celulitas. Este mucinógeno es el que tiene esta forma coloidal, como más literalmente mucosa, que va a tener muchos carbohidratos, va a tener mucina, que es la principal componente de este mucinógeno, y que va a ayudar, y va a tener otros componentes como componentes antivirales, la saliva mucosa, y antibacterianos para ayudar a nuestra cavidad a estar libre de, como una parte protectora, como un escudo protector para ante los virus, las bacterias o los hongos. Pero eso lo vamos a ver más adelante en la parte de la saliva.
Entonces, estas glándulas también van a tener, les decía, que acinos mixtos. Y estos acinos mixtos van a ser una combinación tanto de células mucosas como de células serosos, ya sea en la parte central, en el aspecto piramidal, perdón, en el aspecto esférico, como en el que se forme un acino completamente mucoso y esté recubierto por un acino seroso. Estas dos secreciones, estos dos tipos de glándula también van a estar presentes en nuestra salivita, ¿de acuerdo? Bueno, en nuestro sistema para después segregar saliva. Y también tenemos un conducto que es, bueno, un conducto central, la luz del conducto, y tenemos un sistema ductal, perdón, que son obviamente los ductos por donde va a salir nuestra saliva o nuestros conductos principales. Entonces, cada célula, perdónenme, cada glándula salival va a tener lóbulos que están formados por una cantidad de acinos acumulados en como un racimo de uva y que van a llegar y van a tener un conducto que va a verter su contenido a la parte a la luz del acino y de ahí la secreción va a salir por el conducto. Entonces, esta colección de conductos se va a unir a un conducto principal o conducto mayor para formar, pues obviamente, el conducto y el lobulillo por donde van a salir la secreción. Entonces, vamos a tener conductos intercalares, que son estos conductos que van a estar unidos por los más lobulillos, o sea, por todos los conductitos hacia un canal principal. Y los conductos estriados, que también se llaman excretores, que son justamente los que van a hacer que salga esa excreción al final, en el final del día a la cavidad bucal, ¿no? Y entonces estos van a tener diferentes estructuras. Vamos a tener entonces conductos intercalares y conductos, que son esta parte de aquí, y conductos estriados. El conducto intercalar son los primeros que se originan después del acino, es como el cuellito de nuestra glándula. Están comprimidos por unidades secretoras y la función de este es justamente colectar nuestra saliva. Y los conductos estriados van a ser de los que se van a originar por la unión de dos o más conductos intercalares. Por unión de dos o más conductos intercalares y la función de esta será obviamente colectar y vaciar el contenido de la glándula hacia el exterior, ¿no? Entonces, esos dos tipos de conductos pueden ser alargados o pueden ser delgados dependiendo del tipo de glándula que se desarrolle. Y después tenemos que la unidad estructural de la glándula salival se va a llamar cialona. Y esa cialona es la unidad fisiológica que tiene que tener el parénquima glandular para secretar o segregar saliva. ¿De acuerdo? Entonces, esta pieza secretora o esta glándula salival debe de estar compuesto por la parte ductal, que sería el conducto intercalar y el conducto estriado, por la parte del acino o adenómero y por esa unidad fisiológica que se llama cialona, que va a ser la encargada de secretar la saliva. Y este estroma glandular debe de estar unido o debe de estar encapsulando, bueno, esta célula va a estar encapsulado por un estroma que se llama estroma glandular, que es como una bolsita de tejido conectivo que va a sostener, va a dividir la glándula de otras estructuras y va a encapsularla para posteriormente y protegerla. A través de ella también se va a irrigar y se va a inervar esta glándula salival. Entonces, el estroma glandular, que es la bolsita que lo rodea, también es importante. ¿De acuerdo? Entonces, son estructuras que tiene histológicamente nuestra glándula. ¿De acuerdo? Aquí están, aquí está. Entonces, aquí está el adenómero o el acino, el conducto intercalar, el conducto estriado, todo vacía hacia la luz del conducto. Primero llega el intercalar y recuerden que el estriado puede ser la colección de varios conductos. ¿De acuerdo?
los tipos de glándula salival y entonces vamos a continuar con la parte embriológica. Y entonces recuerdan ustedes que cuando nosotros teníamos acá a partir de la semana 4 más o menos empezaba a formar y se desarrollaba nuestra carita, ¿no? Y recuerdan que de la parte, en la parte central se formaba una cavidad que se llama estomodeo. Bueno, de ese estomodeo, el epitelio que recubre la parte interna del estomodeo, que vienen de los procesos maxilar y mandibular, va de ese epitelio interno, se van a desarrollar nuestras glándulas. Nuestras glándulas todas se van a desarrollar, ya tanto las mayores como las menores, de la misma manera, solamente que van a ver que la parótida es la única que se va a desarrollar del ectodermo y todas las demás van a ser del endodermo, el endodermo del estomodeo. Entonces, ¿qué es y todas les decía que van a desarrollarse de la misma manera, van a ser en forma de racimo. Esta forma de racimo es justamente cómo se va a ir desarrollando. Entonces me voy a pasar para acá. Entonces, tenemos el ectodermo de nuestra parte interna en la cavidad bucal. Se va a formar una yema. Esta yema es esta prolongación hacia la parte interna para invaginarse y posteriormente va a ir alargándose para formar un cordón que es este de aquí. Este cordón va a ir ramificándose hacia los costados para formar en la parte final de ese cordón nuestro acino o esa colección de acinos, porque va a ser una colección completa que ya les decía que es el parénquima glandular que lo va a recubrir. Entonces vamos a tener nuestro parénquima, vamos a tener la ramificación hacia los lados, hacia los costados y en la parte final de ese cordón vamos a tener ya la división de estas racimos hacia la parte externa para formar los acinos literales o propiamente dichos, ¿no? En la parte interna, esta invaginación que se forma, que ya formó un conducto principal, se va a llamar, va a ser el conducto principal del que se desarrolla la glándula. Entonces, tenemos que me voy a adelantar hacia acá, recuerdan esa imagen y bueno, aquí está. Entonces, la primera glándula que o que se va a desarrollar es la glándula parótida. La glándula parótida empieza su esbozo a partir de la semana 6 y les decía que viene a partir del ectodermo. Se forma una yema en la parte central del estomodeo. Y esta yema va a crecer, se va a ir hacia la parte posterior, para posicionarse justamente en la fosa parotidia, en la parte hacia adelante del meate auditivo. Se va a ramificar y se van a formar estos cordones que ya les mencionaba en la parte externa. Acá así se forma la yema, después se empieza a ramificar hacia acá y hacia acá. Y entonces se forma este cordón. Al formarse este cordón, que ya el cordón empieza a diferenciarse en conductos a partir de la semana 10, los extremos del cordón se diferencian ya en los acinos. Entonces, aquí esto pasa a partir de la semana 10 y se empiezan a diferenciar en acinos. Estos acinos después ya empiezan su diferenciación interna de qué tipo de células van a ser, si células serosas o células mucosas. Y al final, a partir de la semana 18, es cuando comienza a trabajar esos acinos y empiezan a secretar la primera saliva que que tiene el organismo, ¿no? Entonces, la secreción empieza a partir de la semana 18 y externamente se va a formar este parénquima glandular que va a recubrir nuestra glándula y vamos a tenerla en esta cápsula de tejido conectivo, que esa cápsula de tejido conectivo, o sea, el parénquima glandular va a venir de
el mesénquima que está circundante alrededor del estomodeo. Por lo tanto, la cápsula y el tejido conectivo se van a formar a partir del mesénquima circundante y la glándula como tal se va a desarrollar a partir del ectodermo del estomodeo. De la misma manera, o sea, igual que esto, se van a desarrollar las otras glándulas, las glándulas mayores y menores, solamente que van a tener estos cordones más o menos largos o más o menos cortos. Y la diferencia, por ejemplo, de la glándula sublingual es que ahí vamos a tener una colección de varios conductos para formar un conducto principal. Entonces, vamos a revisar entonces, y las glándulas submandibular y sublingual van a desarrollarse a partir del endodermo. Ya les decía que la única que se desarrolla del ectodermo es la parótida y las demás vienen del endodermo. Igual se forma una yema que viene del endodermo, crece, esta obviamente va a crecer hacia la parte de atrás y hacia abajo para posicionarse a los lados de la lengua, más hacia el ángulo de la mandíbula. Igual, a partir de la semana 12 se empiezan a desarrollar acinos. A partir de la semana 16 hasta la 18 se empieza a secretar, empieza a ponerse en función esta glándula y también se forman los acinos. La diferencia entre los acinos de la glándula parótida y de la glándula submandibular es que los acinos de la parótida son serosos, todos se empiezan a diferenciar y se forman serosos, a diferencia de la submandibular que son acinos mucosos. Ya les decía la diferencia entre cada uno de los acinos. Y estos van a formar un conducto principal que se va a llamar conducto de Wharton. Este conducto de Wharton es el que nos va a desembocar o va a recibir va a recibir y va a expulsar la saliva hacia el medio externo. ¿De acuerdo? Entonces, de la misma manera, pero esta es la que aparece ya en una etapa tardía. Recuerden que cuando vimos las papilas vimos glándulas. Bueno, no son las glándulas menores, pero también van a aparecer desde la semana 8 hasta la semana 10, las glándulas junto con las papilas. Entonces, las glándulas, la glándula sublingual aparece a partir de la semana 10 debajo de la lengua, literalmente descansando sobre el músculo miloioideo. Igual vamos a tener yemas epiteliales del endodermo que, a diferencia de las dos glándulas anteriores, que son una masa completa, estas son mucho más más difíciles de distinguir en cuanto a su localización. Entonces, se dice que la glándula sublingual está dispersa por todo el piso de la lengua. Y les platicaba que, a diferencia de las anteriores que tenían un conducto principal, la colección de los conductos de estas glándulas se va a conjuntar en uno en particular para desembocar. Y este conducto principal, que es una colección de varios conductos, se llama conducto de Bartolini. Las glándulas salivales menores igual aparecen yemas del endodermo, también van a formar cordones, también van a formar conductos, pero esto aparece a partir de la semana 10 y la secreción va a comenzar más tarde, hasta la semana 20, ¿de acuerdo? Los acinos de estas glándulas menores son mixtos, seromucosos y mucoserosos, y dependiendo de la localización, y estos sí ya están posicionadas en la parte del epitelio más abajo, puede ser en el paladar, en la mucosa yugal, en los labios y en la lengua. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, doctora. Doctora. Muy bien. Bueno, entonces sigo. Histológicamente ya vimos y ya les platiqué que la glándula salival va a tener, la parótida va a tener esta forma de, sí, el acino histológicamente va a ser de tipo seroso. Vamos a tener, va a estar rodeado por esta cápsula, que es esta parénquima glandular de tejido conectivo, y va a tener su conducto principal, que se va a llamar conducto de Stennon. El conducto de Stennon va a desembocar en la parte vestibular de la boca, a la altura del segundo molar superior, derecho-izquierdo. ¿De acuerdo? La submandibular vamos a tener acinos mucoserosos.
vamos a tener una cápsula más delgadita. También vamos a tener tejido conectivo que lo rodea y vamos a tener un conducto principal que va a desembocar cerca del frenillo lingual, debajo en el piso de la lengua, que se va a llamar conducto de Wharton. ¿De acuerdo? La glándula sublingual también tiene o forma acinos mucocerosos. No vamos a tener una capa tan definida porque ya les decía que están dispersas por todo el suelo de la boca, pero vamos a tener una colección de conductos que van a desembocar también a la altura del frenillo lingual, que se va a llamar conducto de Wharton. Y entonces de Bartolini. Estos tres conductos son los conductos de secreción o conductos principales de secreción, de excreción, de las glándulas salivales mayores. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a revisarlas ya cada una de ellos. Acá. Aquí tenemos entonces en esta zona nuestra glándula parótida, nuestra glándula submandibular y nuestra glándula sublingual. ¿De acuerdo? Nuestra glándula parótida va a estar localizada por detrás de la rama de la mandíbula, por delante del músculo esternocleidomastoideo y delante del conducto auditivo externo. Está ubicada entonces en la fosa parotídea, literal, es la fosa donde se coloca. Es la glándula salival mayor más grande. Pesa aproximadamente de 25 a 30 gramos y su secreción, ya les decía, es secreción tipo cerosa, con acinos solamente cerosos. Va a tener un color gris amarillo y va a tener una superficie lobulada. Esta glándula va a ser atravesada por la arteria carótida y por los nervios facial y auriculotemporal, y de ella pues van a venir la vena yugular externa, ¿no? Bueno, de esa arteria carótida. Y entonces, lo único que faltaría agregar aquí sería que nuestros conductos de nuestro adenómero como tal, de nuestro parénquima glandular, va a estar formado, glomérulo glandular, va a estar formado por conductos intercalares que van a ser largos y delgaditos para centrarse en un conducto estriado bien definido. Este conducto principal se va a llamar conducto de Stenone y les decía que la parte que lo recubre va a ser una cápsula de tejido conectivo y va a estar bien delimitada. ¿De acuerdo? Luego tenemos la glándula submandibular. Va a estar situado en el triángulo mandibular, por detrás y por debajo del músculo miloioideo. Está cerca entonces del ángulo de la mandíbula. Acá. ¿De acuerdo? Esta glándula submandibular va a ser de un tamaño mediano, va a tener un peso de 8 a 15 gramos, va a ser de secreción seromucosa con predominio de acinos cerosos, pero vamos a tener algunos acinos mucosos. Van a ser los conductos intercalares muy cortitos y los conductos estriados para llevar su colección hacia la parte externa, hacia el conducto principal, van a ser muy largos. Y ese conducto principal se va a llamar conducto de Wharton. También vamos a tener una cápsula que la va a recubrir y que va a estar bien definida. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos esta y esta. Y la otra ubicada, que es la glándula sublingual, que es esta de acá, está ubicada en la región anterior del piso de la boca. Va a ser la glándula más pequeña, pesa hasta 3 gramos, de 3 a 5 gramos. Va a ser de secreción mucocerosa, con predominio mucoso. Vamos a tener conductos
estriados e intercalares muy poco desarrollados y muy cortitos, pero estos conductos estriados van a ser poquitos, pero se van a coleccionar en una parte central para formar ese conducto principal de secreción que se llama conducto de Bartolini. Como les decía, no va a tener una cápsula definida y por lo tanto va a ser muy delgadito el tejido conectivo que lo rodea y la cápsula va a ser muy delgada también. ¿De acuerdo? Esta también va a descansar sobre el miloioideo. ¿De acuerdo? Aquí está la glándula sublingual. ¿De acuerdo? Y aquí está el músculo miloioideo. Este como que la submandibular como que la abraza y la sublingual como que está descansando sobre el músculo miloioideo. ¿De acuerdo? Vamos a tener que todas las glándulas salivales mayores van a tener su inervación con respecto a su posición particular, ¿de acuerdo? Entonces, la vascularización va a ser dependiendo de la forma que tenga la glándula. Entonces, por ejemplo, acá dijimos que la parótida estaba irrigada por la arteria carótida e inervada por el nervio facial auriculotemporal. Tenemos que la glándula sublingual está inervada por el trigémino, por el nervio lingual y está irrigada también por la carótida. Y la submandibular también tenemos irrigación por la vena lingual, pero aquí sería la lingual profunda, e inervada igual por el trigémino, aunque en algunas partes está inervada por el facial. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Esto ya. Ya. Este es como el resumencito de todas las glándulas salivales mayores, lo que les acababa de mencionar. Y luego vamos a ver las glándulas salivales menores. Acá están. Entonces, las glándulas salivales menores también se llaman glándulas secundarias, accesorias o intrínsecas y van a ser glándulas de secreción preferentemente mucosa. Vamos a tener las únicas que son serosa van a ser las que están sobre la lengua. Y esas son las glándulas de von Ebner, de Webner o de Nunn. Y ahorita les voy a decir dónde están. También están formadas por acinos, también están rodeadas por un tejido conectivo y a diferencia de las anteriores no tienen una cápsula, simplemente están recubiertas por tejido conectivo sin formar una cápsula completa que las contenga. Y se dividen en las glándulas labiales, que son estas bolitas que están acá, estas tumefacciones en el borde del bermellón del labio. Dan un aspecto glandular a las superficies mucosas ya sea de nuestros carrillos o de nuestros labios. Y les decía que tienen acinos tanto serosos como mucosos. En este caso, las glándulas labiales tienen secreción mucosa. Las glándulas genianas también van a tener secreción mucosa. Y ya las glándulas que están sobre la lengua van a ser secreción serosa. Y las del paladar también van a ser mucosas, pero mixtas, también tienen un poco de acinos serosos. Las glándulas palatinas, les decía que tienen acinos mucosos preferentemente, aunque tienen algunas partes acinos serosos. Y las linguales tienen secreción serosa, pero también un poco de mucosa, dependerá de cada una de la localización. Entonces, aquí están las glándulas labiales, que están ubicadas debajo del tejido conectivo, en la mucosa bucal, y son esas pequeñas masas salientes, duras e irregulares, que dan este aspecto de bolitas o que simulan ser quistecitos o tumefacciones que se proyectan sobre la saliva, o sobre la mucosa cuando nosotros hacemos tracción en el labio. ¿De acuerdo? Las glándulas genianas se dividen en dos, aunque para
para el conocimiento general van a ser las genianas en total. Tienen muchos nombres. Pueden ser genianas, vestibulares, bucales, yugales o retromolares. Antes se dividían en dos, las genianas o las yugales que están ubicadas en las mejillas y las retromolares que están cerca justamente del vestíbulo en la parte posterior de la boca. Entonces, pero realmente es exactamente lo mismo, solo son los nombres. Igual lo que pasa, pasa lo mismo con las de la lengua. Y están distribuidas por toda el área de nuestras mejillas. En realidad está rodeando nuestro músculo bucinador, ¿de acuerdo? Las glándulas palatinas, también tenemos glándulas en todo nuestro paladar. Por su localización las dividen en tres, pero realmente es exactamente lo mismo. Paladar duro, están entre la mucosa y el hueso. Paladar blando en toda la mucosa y hasta la úvula. Y en los pliegues palatinos o pilares palatinos del istmo de las fauces, hasta esta parte de abajo, también tenemos glándulas. Por lo tanto, toda nuestra boca está rodeada por estas glándulas palatinas. Perdón, por glándulas salivales menores. Entonces, por la parte de arriba, las glándulas palatinas, por la parte de los costados, por las glándulas yugales, por la parte de adelante, por los labios, las glándulas labiales, y por la parte de abajo, las glándulas linguales. Las glándulas linguales se dividen en tres, las glándulas de Webner, de von Ebner y de Nun o Blandín. Las glándulas que están cercanos, ¿se acuerdan cuando vimos las papilas que estaban, a ver, estaban, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, ya me pasé, no. Ay. Aquí. ¿Se acuerdan que aquí abajo teníamos estas glandulitas que dijimos que son las glándulas de von Ebner? Están debajo justamente de esos corpúsculos gustativos. Entonces, estas glándulas de von Ebner, de acuerdo a su localización, tienen relación con estos corpúsculos gustativos. Tenemos las glándulas de Webner, que están en toda la superficie dorsal o la raíz o hacia la raíz de nuestra lengua. Entonces son las que están en relación con las papilas caliciformes. Tenemos las glándulas de von Ebner que también están en relación con las papilas caliciformes, pero también se encuentran en los bordes laterales de la lengua. Por lo tanto, estas glándulas de von Ebner van a estar en relación con las papilas caliciformes y las foliadas. Y con la parte anterior de la lengua van a estar las glándulas de Blandín o de Nu, y estas van a estar en todo el dorso de nuestra lengua en la parte anterior y también en la parte ventral por la parte de abajo de la lengua. Entonces, esas en la parte ventral le van a ayudar a darle esa colección o esa nutrición, vaya, a la parte ventral de la lengua. ¿De acuerdo? Entonces, ya se me perdió. Aquí. Entonces, las de Webner en la parte posterior hacia la raíz de nuestra lengua. Las de von Ebner en la parte también posterior y en los laterales de la lengua. Y las de Blandín o de Nu están en todo el dorso de la lengua y en la parte ventral por abajo de nuestra lengua. ¿De acuerdo? Hacia el frenillo lingual. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, doctora. No, gracias. Ok. Bueno, y entonces vamos a tener que el control de la secreción de la saliva lo va a ejercer el sistema nervioso autónomo. Entonces, las glándulas salivales van a tener dos tipos de inervación, una secreción motora simpática y una secreción motora parasimpática. ¿De acuerdo? La saliva, entonces, va a ser el resultado fisiológicamente de que estos dos, tanto la función secretora simpática y parasimpática, se activen. ¿De acuerdo?
Entonces, vamos a tener también receptores de dolor y nocioceptivos que van a ser las que también nos van a conducir impulsos para comenzar el proceso también de secreción de la saliva en ciertas, en algunas, son en algunos puntos particulares, ¿de acuerdo? Y entonces, la actividad entonces de estas glándulas salivales va a ser exclusivamente por este sistema nervioso. Las glándulas salivales mayores, en especial la parótida y la submaxilar, van a producir la mayor cantidad de saliva. Va a ser las que van a tener el mayor volumen de secreción de la saliva. ¿De acuerdo? Esta saliva que secretan estos acinos va a ser mucho más líquida para tener el impulso, bueno, para estar ayudando a contener y a limpiar nuestras mucosas, vaya. Entonces, tenemos que tanto en la glándula submandibular como en la sublingual se va a recibir el ganglio simpático, va a seguir más o menos la misma vía o la misma ruta que sigue para el gusto, ¿de acuerdo? Llega hacia la parte del facial, la cuerda del tímpano, y de ahí llega hasta nuestro núcleo, para ir allá ahí al tubo encefálico, y ya llegaría ahí a hacer el cambio, bueno, el impulso, vaya, para que empiece a secretarse. Tanto eso va a pasar en la sublingual y submandibular, a diferencia de la otra que es la parótida, que bueno, ahí va a llegar hacia el ganglio óptico. También va a pasar por la parte del nervio petroso menor y va a llegar hacia la parte central para que el glosofaringeo se active y entonces también genere o secrete muchas más salivas. La producción parasimpática les decía que aumenta la secreción rica en electrolitos y en enzimas, y la secreción, y el estímulo simpático va a producir un aumento en la secreción rica en mucina, y eso va a depender de las características que lo activen. Y la secreción se va a formar o va a tener dos fases, se va a secretar por dos fases. La primera es que en los acinos va a haber una secreción primaria, que ahí es donde vamos a tener la cantidad de proteínas y bueno, de proteínas completas hacia la parte central. Van a llegar hacia el túbulo intercalar, ahí se van a acumular y posteriormente van a llegar hacia el conducto estriado, para que ahí en el conducto estriado se empiece a ionizar, empiece a tener una modificación del contenido, empiecen a agregarse más que nada los minerales, para enriquecer esta saliva. Entonces, la fase 1 es donde vamos a agregar o donde vamos a tener presentes los componentes principales de la saliva, y en la segunda fase, en el conducto estriado, vamos a tener la agregación de iones o de minerales para enriquecer mucho más la saliva. ¿De acuerdo? Y para ello tenemos que saber que nuestra saliva tiene muchas funciones. Una de las funciones principales de la saliva va a ser la de generar un medio húmedo en la cavidad bucal. Entonces, su función principal sería la de lubricar y mantener lubricada nuestra cavidad bucal. A diferencia de esto, también tiene muchas más funciones, como cuál. De las más importantes es que va a ayudar que va a tener una función antibacteriana, antifúngica y antiviral por los contenidos que tiene la saliva. Va a tener también va a ayudar a mantener el pH de nuestra boca. La saliva debe de tener un pH neutro, y ese pH neutro va a ser el que va a ayudar a que esté en una homeostasis nuestra boca, que no haya un aumento de ciertos iones o de ciertos componentes de la saliva, y eso incremente o decrezca la actividad de la saliva.
Entonces, esta de mantener el pH es una de las más importantes cuando tenemos mucha acumulación de placa dentobacteriana, cuando tenemos enfermedad periodontal o cuando tenemos caries. La caries es gracias a los ácidos que generan las bacterias y si nuestra saliva es mucho más ácida, entonces vamos a ser mucho más propensos a la caries. En cambio, si nuestra saliva es más alcalina, no vamos a tener a lo mejor caries, pero o vamos a tener menos cantidad de probabilidad de tener caries, pero vamos a tener más probabilidad de acumular placa dentobacteriana sobre los dientes y a que se acumule mucho sarro, mucho tártaro dental. ¿De acuerdo? La saliva va a tener muchos componentes. Uno de ellos y de los más principales es la mucina, que lo secretan estos ácidos mucosos. Y otra es la ptialina o la alfa-amilasa salival, que es la que les decía al principio que nos va a ayudar para el inicio de la digestión porque rompe los azúcares y esa nos va a ayudar pues al proceso de degradación. Vaya de la digestión. ¿Qué otras funciones tiene? Pues dependiendo de cómo se active, ya sea en la parte simpática o parasimpática, tendrá más o menos contenido de proteínas, más o menos contenidos de inmunoglobulinas, por ejemplo, o de componentes orgánicos e inorgánicos para ayudar a nuestra boca y a nuestro cuerpo a contener ciertas estructuras. Entonces, los componentes de nuestra saliva van a dividirse en componentes proteicos o glucoproteínas. Van a dividirse en componentes orgánicos e inorgánicos y en minerales. Entonces vamos a revisar primero los componentes proteicos. Les platicaba de este primero, que son los dos principales, que sería la tialina o alfa-amilasa salival y la mucina. Ya les decía que la tialina es una proteína que, o bueno, es una macromolécula que tiene una función enzimática que va a ayudar a romper la cadena o la parte de el almidón y el glucógeno o otras azúcares para empezar el proceso de digestión. Y la mucina es la que le da esa consistencia viscosa a la saliva. Esta consistencia viscosa va a ser que le dé, que sirva como un escudo, como una barrera protectora que va a prevenir la entrada de agentes nocivos, que en este caso serían bacterias, virus, hongos, y que también va a ayudar a la película adherida de los dientes para que se mantengan y que ayuden a reforzar o fortalecer las estructuras de los dientes. Esos son los dos componentes principales, pero tenemos muchas más, como otra proteína que es la lisocima, que va a estar también distribuida en toda nuestra boca, en nuestra saliva, y también va a tener una acción bactericida, una antiviral y antifúngica. También tenemos contenidos como la cistatina, que también es una proteína que va a modular la acción bactericida. Entonces, todas las proteínas que le estoy mencionando, la mayoría tienen esa acción bactericida. La cistatina y la histatina y la estaterina. Estas tres van a hacer que las bacterias no puedan colonizar o rompen la respuesta de la bacteria, inhiben pues el crecimiento de los microorganismos para que no haya una formación de colonias en nuestra boca que rompan esa homeostasis. Recuerden que en la boca tenemos muchísimos millones de bacterias, pero que no rompan ese equilibrio. Entonces la cistatina, la histatina y la estaterina van a ser los que nos van a ayudar a mantener una homeostasis y van a tener una acción antibacteriana, antiviral y antifúngica. En particular, por ejemplo, la histatina tiene afinidad por la hidroxiapatita y entonces también le va a ayudar al diente a que no se acumulen bacterias sobre el diente. Entonces, la saliva va a proteger también los mismos dientes con esta proteína que es la histatina. Tenemos también componentes como la eritropoyetina, la catalasa, que es una enzima, que nos va a ayudar a proteger de la inflamación
nos va también a proteger o a ayudar a que no envejezcan las células de la boca y también ayuda a prevenir algunos tipos de cáncer. Eso de los tipos de cáncer está como entre comillas, porque realmente no se ha demostrado, pero se ha encontrado que en la catalasa presente en la saliva va a estar en relación con que evita en tanto la formación, la parte de que las células se vuelvan cancerosas en la boca. Tenemos también inmunoglobulinas, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, que también nos van a ayudar a prevenir infecciones, tanto bacterianas como virales. También tenemos calcreína, que es la que nos va a ayudar a que las proteínas se adhieran. Tenemos fosfatasa alcalina, que es una enzima que también está relacionada con el metabolismo y la inflamación. Tenemos factores de crecimiento. También tenemos lactoferrina. Esta lactoferrina nos va a ayudar a que el crecimiento bacteriano sea mucho menor. ¿Qué otra cosa? Tenemos todas las enzimas y las proteínas van a estar ayudando a que haya una regularización tanto en la flora bucal como que no aumente la cantidad de bacterias, ¿de acuerdo? Que no se rompa ese equilibrio. Esos son los componentes proteicos o las glucoproteínas. Luego tenemos componentes orgánicos que no tienen relación con proteicos, que vamos a tener presentes urea, ácido úrico, colesterol, glucosa, amoníaco. La urea, si está presente mucho en una concentración mayor de la normal es de 1 a 10 mililitros en individuos sanos. Si está aumentada, la urea nos va a servir como un indicador para un daño renal. También el ácido úrico también está en relación con, si hay un aumento, también está en relación con un daño renal en la saliva. Y la glucosa. La glucosa está presente también en la saliva. Tiene 10 veces menor concentración que en la sangre, pero se puede medir. Y esta glucosa y la diabetes, que está cuando estamos enfermos de diabetes, o tenemos este síndrome pues metabólico también, va a hacer que nuestras glándulas funcionen de manera diferente. Las glándulas no van a generar un flujo salival normal, va a haber una reducción de este flujo salival y va a haber un aumento en estos niveles de glucosa tanto en la saliva como en la sangre, pero en la saliva va a estar presente y ¿qué va a hacer? Que nuestro medio bucal sea mucho más ácido. Esos ácidos, también esa cantidad de glucosa en la saliva va a hacer que incremente o aumente la cantidad de bacterias y entonces va a haber un desequilibrio en la saliva. La saliva, entonces, al ser más ácida, hay mucho más crecimiento bacteriano y podemos empezar a tener problemas de enfermedades periodontales o enfermedades con relación a los ácidos, como las caries. Entonces, por eso las personas diabéticas van a ser mucho más propensos a la enfermedad gingival y muchos más propensos a la caries, por esta disminución de la cantidad de saliva y este aumento de la saliva este aumento de la glucosa en la saliva, aumento de concentración de la glucosa en la saliva. Y los componentes inorgánicos que están componiendo la saliva van a ser sodio, potasio, calcio, fluoruro, cloruro, tiosinatos, fosfatatos y bicarbonatos. Estos van a aumentar. Recuerden que estos, el sodio, el potasio, el calcio, el cloruro, se agregan en la segunda fase. La primera fase, en la fase proteica, en la fase 1, es donde se secreta esta secreción principal, donde vamos a tener los componentes proteínicos. Albúmina, también se me había olvidado, las lisocimas, el tiosinato, que aunque es un componente inorgánico, se agrega al inicio de la saliva, y la tialina o la mucina, ¿de acuerdo? Entonces, tialina y mucina siempre van a comenzar en la fase 1. Y ya la agregación de estos iones
potasio, sodio, calcio, fluoruro, bicarbonato y fosfato va a darse en la segunda fase. Y entonces aquí tenemos ya como el resumen de la estimulación nerviosa que debe ser simpática o parasimpática, hacia dónde va. Entonces llega hasta el ganglio cervical superior, llega a las fibras simpáticas que la inervan y va a haber una vasoconstricción sanguínea, lo que va a reducir la secreción y va a llegar justamente a las glándulas salivales. Y de la parte parasimpática de las ramas del facial y del glosofaringeo son las que nos van a llevar este estímulo, este impulso, van a llegar a las fibras parasimpáticas, la neurona postganglionar y de ahí regresan a las glándulas salivales para secretar nuestra saliva. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Y acá está como la función de la saliva en relación con la parte de la higiene bucal, que ya les había mencionado para qué funciona. Les decía que tiene anticuerpos, inmunoglobulinas, tiosinato, lisocimas, histiatina, y que va a ayudar a eliminar los agentes patógenos de nuestra boca. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, doctora. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, conste. Y entonces, pues ya vimos las glándulas salivales y ahora voy con la parte de la odontogénesis. La odontogénesis es el proceso el cual sigue para desarrollarse los dientes. La odontogénesis va a dividirse en dos, pero va a seguir el mismo mecanismo y tiene 4 fases. Pero para esto debemos de llegar o debemos de recordar más bien que tenemos 2 tipos de dentición. Algunos autores dicen que 3, pero bueno, son 2. La tercera la marcan como dentición mixta. Pero bueno, dentición primaria. La dentición primaria o temporal o las de leche o los dientes de leche son la dentición que empieza desde los 6 meses aproximadamente hasta los 3 años de edad. Consta de 20 dientes, 10 en la parte de arriba, 10 en la parte de abajo, considerando incisivo central, incisivo lateral, canino y molares. La dentición permanente empieza a partir de los 6 años hasta completar, hasta el segundo molar hasta los 14 y de ahí el tercer molar podríamos considerarlo hasta la edad de 21 o 24 años. La dentición permanente consta de incisivo central, lateral, canino, 2 premolares y 3 molares. La función de cada uno de los dientes, bueno, de los incisivos es cortar, incidir, los incisivos centrales laterales, los caninos es desgarrar y los molares es triturar o machacar. ¿De acuerdo? Entonces, y les decía que algunos autores marcan la tercera dentición como la dentición mixta, que es cuando estamos en el recambio, que tenemos dientes temporales y dientes permanentes a partir de los 6 años y hasta los 14. Bueno, de manera histológica, nuestro diente está compuesto por capas. La primera capa, que es el esmalte, que solamente está compuesta en la parte superior del diente, que se llama corona. La parte interna, que es la dentina, que es lo que le da forma a nuestro dientito. La pulpa, que es la parte central de nuestro diente y es lo que la nutre y la irriga y tiene la percepción del dolor. El cemento que rodea al diente y que se adhiere al periodonto. Entonces, los componentes del diente es esmalte, dentina, pulpa y cemento. Para el estudio de la odontogénesis lo vamos a dividir en dos, en el estudio morfogenético y en el estudio histogenético. Entonces, la morfogénesis es la formación de los patrones, tanto coronario como radicular. Entonces, es la división, es la formación de la parte de la corona y luego la parte de la raíz, porque se desarrollan de manera diferente.
Entonces, morfogenéticamente hablando, estamos hablando de la corona y de la raíz. Histogenéticamente hablando, o histogénesis. Esto es la citodiferenciación, la diferenciación que tienen las células para desarrollar los tejidos dentarios. Ya se diferencia en esmalte, dentina, pulpa o cemento. ¿De acuerdo? Y entonces lo vamos a llevar conjunto. La odontogénesis empieza en el periodo coronal y culmina en el periodo radicular. Y en la parte coronal vamos a desarrollar los primeros 3 tejidos importantes, que es el esmalte, la dentina y la pulpa. Y en la parte de la raíz vamos a desarrollar dentina, pulpa y cemento. ¿De acuerdo? Entonces, la odontogénesis empieza a partir de la semana 4. Hay células de la cresta neural que van a migrar hacia los proceso maxilar y proceso mandibular, y de ese mesénquima que está compuesto y del epitelio que está recubriendo estos arcos, se van a desarrollar estas estructuras. Del epitelio que recubre a los procesos, del ectodermo, que también del ectodermo, recuerden que viene la parótida, se desarrolla el esmalte. Y del mesénquima circundante van a desarrollarse las otras estructuras. Tejido dentinario o tejido dentino-pulpar, la dentina y la pulpa, el cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar, que eso ya tiene que ver con periodonto. Entonces, a partir de la semana 4, en esos procesos, en esas protuberancias, en esos procesos mandibular y maxilar, se va a desarrollar una lámina que viene del epitelio bucal. Esa lámina se va a alargar y se va a invaginar hacia la parte central. Se van a formar 10 crecimientos de ese epitelio, y esos 10 crecimientos al final van a tener una condensación. Esa condensación se llama condensación de mesénquima, y ahí va a comenzar el proceso de la odontogénesis. Les decía que el proceso de la odontogénesis consta de 4 fases. El estadio de brote, yema o folículo, no es cierto, estadio de brote o yema, me falta uno, o macizo. El estadio de casquete, es el segundo, el estadio de campana y el estadio de folículo terminal. Entonces, el primer estadio es cuando se alarga el epitelio bucal en la parte central, se imagina y se condensa el mesénquima alrededor del final de esta lámina. Entonces, tenemos nuestro epitelio bucal y se va a dividir en 2 láminas. La primera es la lámina más alargada, que se va a llamar lámina dental, donde se condensa el mesénquima. Y el segundo es la lámina vestibular. La parte vestibular vamos a tener células que van a migrar desde el mesénquima y se van a formar un espacio, una hendidura. Esta hendidura va a formar justamente el surco o el vestíbulo de nuestros carrillos. ¿De acuerdo? Y entonces va a ser el espacio virtual que queda entre los carrillos y nuestros dientes, que en este caso vendría siendo este espacio de aquí. Este espacio de aquí sería de la lámina vestibular, que va aquí, el vestíbulo. Y nuestra lámina dental, que ya va a desarrollar los 10 brotes superiores y 10 brotes inferiores. ¿De acuerdo? Entonces, son los primordios de los dientes, tanto permanentes como temporales. Ahorita les voy a explicar cómo se van a desarrollar. Entonces, aquí están los estadios de brote macizo o yema, casquete campana y folículo dentario, folículo terminal. Entonces, ya les expliqué el primer punto, que es el estadio de brote, donde este epitelio se condensa, se alarga, y en la parte externa o final se va a condensar el mesénquima, y a partir de esa condensación de mesénquima vamos a tener un brote o una yema, y esa yema va a ser ya el inicio del proceso de la odontogénesis como tal. Esos brotes van a tener en la periferia células cilíndricas y en la parte interior células de aspecto de polígono, que van a tener espacios entre ellos que van a ser muy chiquititos, muy estrechitos, y que después se van a empezar a llenar de líquido para posteriormente alargarse y la parte central condensarse.
Y entonces llegamos aquí. Epitelio bucal, lámina vestibular que ya forma el vestíbulo, lámina dental y al final una condensación de mesénquima circundante. Este, por ejemplo, sería un diagrama del proceso, del proceso mandibular. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro cartílago de Meckel. Recuerden que la osificación de la mandíbula no va sustituyendo este cartílago, sino va al lado del cartílago. Y aquí están las trabéculas óseas que están osificando nuestra mandíbula. Y también les decía que hay una parte de las trabéculas óseas que van a formar hueso alveolar y que estaba a expensas de esta formación de los dientes. Entonces, cuando se forman estas yemas, las trabéculas óseas se alargan para abrazar cada una de las láminas dentales. Obviamente no van a estar completamente formadas, pero van a seguir un camino para abrazar este brote o esta yema. ¿De acuerdo? Y después llegamos a, bueno, estas fases van a ir pasando conforme va pasando la odontogénesis, no quiere decir que se para una y llega a otra, sino simplemente van a ir creciendo. Y en la parte interna del epitelio bucal, de la lámina dental preferentemente, vamos a tener un aumento de líquido en la parte central y ese aumento de líquido en la parte central va a hacer que el espacio que queda del epitelio se abra y se forme una red de forma de estrellas que se conoce como retículo estrellado en la parte interna del epitelio. Y van a empezar a dividirse los epitelios para formar epitelio oral externo, que es lo que está en relación con el mesénquima circundante, y el epitelio oral interno, que tiene relación con la condensación de mesénquima en la parte de abajo. Esa condensación de mesénquima se va a conocer ahora como papila dental. Y esa papila dental es la que va a empezar a desarrollar la dentina y la pulpa. Y este epitelio oral externo, retículo estrellado y el epitelio oral interno van a desarrollar el órgano del esmalte. Por lo tanto, van a ser las estructuras que van a desarrollar el esmalte dental. ¿De acuerdo? A los lados, les decía, de esa papila dental van a estar compuestos o va a estar abrazado o ya delimitado por un saco que se llama saco dentario. En la parte o en el estadio de casquete no está diferenciado, pero se va a comenzar a diferenciar al momento de que estas dos cosas se alarguen, ¿de acuerdo? Y rodeando a ese saco dentario vamos a tener las trabéculas óseas para pues alargarse y formar el hueso alveolar. Esto ya es la parte del periodonto. En este estadio de casquete, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, las láminas, la lámina dental, que ya se diferenció a partir de la sexta semana, se va a diferenciar y hasta la novena semana que ya hubo esa condensación de mesénquima, van a dividirse y va a alargarse y a llenarse de líquido de la parte interna y se va a formar el órgano del esmalte, que es el epitelio oral externo, el epitelio oral interno y el retículo estrellado. También ya se va a delimitar esa condensación de mesénquima que se llama papila dentaria y está recubierta por esta condensación y diferenciación del mesénquima para formar una bolsita y se llama saco dentario. Y entonces, a partir de la semana 9, tenemos nuestro casquete ya formado. Esas 3 capas son las que van a comenzar a formar ya las estructuras de nuestro diente. Y comenzaríamos con el órgano del esmalte. Y vamos a ver dónde está el... Bueno, vamos acá. Creo que sí se las puse acá. Ok, sí. Bueno. Bueno, vamos acá. Bueno, ya. Ya después de que pasa el estadio de casquete,
que es donde nosotros tenemos esta proliferación de células en la parte interna, un líquido viscoso en la parte central que está compuesto por ácido hialurónico. Se dividen estas estructuras y se diferencia el órgano del esmalte. A partir de ahí van a comenzar a alargarse estas dos estructuras del órgano del esmalte, el epitelio oral externo y el epitelio oral interno. Se alargan hacia la parte de abajo para formar justamente una campana, que es como esta de acá. ¿De acuerdo? Estas dos estructuras se alargan, el epitelio oral externo y el epitelio oral interno se alargan y empiezan a separarse del retículo estrellado. Al separarse del retículo estrellado queda un estrato que se llama estrato intermedio. De este estrato intermedio van a comenzar a diferenciarse las primeras estructuras para desarrollar el esmalte. Entonces, este epitelio oral interno está compuesto por células cúbicas. Estas células cúbicas tienen una forma así literalmente como cuadraditos con el núcleo en la parte central y esas células cúbicas van a separarse y alargarse conforme el estadio va aumentando. Y esas células se van a diferenciar en las células que van a secretar el esmalte, que se llaman ameloblastos. Y ahí el ameloblasto es el que va a secretar el esmalte. Los ameloblastos son las células secretoras y son la unidad estructural y funcional del esmalte, ¿no es cierto? A ver, espérenme. La unidad estructural y funcional del esmalte se llama prismas. Las células secretoras del esmalte se llaman ameloblastos. Y entonces de este estrato interno, de las células cúbicas del estrato interno y la separación con el retículo estrellado, que sería el estrato intermedio, van a diferenciarse las estructuras que serían los ameloblastos. Entonces voy a comenzar con la amelogénesis, que es la formación y desarrollo del esmalte. Ok, aquí está un poquito más como cerca. Tenemos nuestro epitelio retículo estrellado, nuestro epitelio oral interno, nuestro epitelio oral externo y la condensación de mesénquima que se llama papila dental. En la parte cercana al epitelio oral interno van a acumularse células y se van a unir a este epitelio oral interno para diferenciarse ya después en odontoblastos. Estos odontoblastos van a hacer que se estimule o se induzca la formación del esmalte. Y estas células basales, estas células cúbicas, van a comenzar a alargarse. Al alargarse van a formar un ameloblasto, porque van a cambiar su estructura de ser una célula cúbica normal, simple, va a alargarse y van a tener proyecciones a los lados para comenzar a sintetizar el esmalte. Y en ese espacio va a haber un espacio entre el retículo y el epitelio oral interno que se va a llamar estrato intermedio, que también va a hacer que se abra y se separe este espacio entre uno y otro para que ahí se deposite el esmalte. El esmalte dental no es un tejido, aunque en la literatura de antaño se conocía como un tejido. Ahora se dice que el esmalte no es un tejido, sino es una sustancia que secreta en las células. Por eso se dice que el esmalte es una estructura que no se puede volver a formar. Esta célula, el ameloblasto, va a desaparecer cuando terminó la formación del esmalte. Por lo tanto, al desaparecer el ameloblasto, ya no vamos a tener forma de recuperarlo. Y por eso se pierde, si se pierde el esmalte, ya no se va a poder regenerar. Porque ya no hay células presentes que lo van a desarrollar. Entonces, de esta función de la papila se diferencian estas células que se llaman odontoblastos. Y esos odontoblastos inducen a que estos ameloblastos, bueno, estas células cúbicas se diferencian en ameloblastos. Y entonces me voy acá.
Y entonces el ameloblasto va a seguir 6 fases, estas 6 fases. Al principio teníamos nuestra célula cúbica normal que se va a llamar fase, todas las fases tienen nombres. La primera es la fase de preameloblástico o periodo morfogenético, que es cuando tenemos nuestra célula de forma cúbica normal. La célula va a comenzar o la vamos a diferenciar en dos polos, el polo proximal y el polo distal. El polo distal está en relación con este estrato intermedio y el polo proximal está con la parte inferior. El núcleo de este ameloblasto va a estar en la parte media. Conforme les decía que se induce la formación del esmalte, la célula se alarga. Esa célula se alarga y va a formarse una lámina basal ameloblástica que va a hacer que el esmalte se alargue y se diferencie. Esta etapa entonces es la etapa o el periodo de diferenciación. Se va a diferenciar el ameloblasto de la célula cúbica normal que estaba presente. Entonces, periodo de diferenciación o periodo de ameloblasto joven. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que el núcleo se va a ir hacia la parte de arriba, va a subir hacia el polo distal y llegando hacia la parte más superior. Y en la parte de abajo, en el polo proximal, van a aparecer proyecciones. Estas proyecciones van a estar en relación con la predentina de la secreción de la dentina y van a comenzar a tener unas proyecciones que se llaman proyecciones de Toms, que van a hacer o a secretar todo el esmalte joven. ¿De acuerdo? Esta etapa 3 es el periodo de secreción. Es cuando el núcleo se polariza y se va hacia el polo distal y en el polo proximal empiezan a aparecer estas proyecciones, ¿de acuerdo? Y a secretar el esmalte. En el periodo siguiente, que es el periodo formativo, o es justamente ya una formación o una secreción de ameloblasto o de secreción de esmalte maduro. En este periodo formativo es el periodo donde más esmalte va a secretar la célula. La célula ya está muy alargada y esas proyecciones van a secretar mucho esmalte en forma de estrías para depositarse en la parte interna entre el espacio del ameloblasto y de la dentina para unirse justamente con la dentina. Después, en el periodo de maduración es cuando ya se formó el esmalte, pero entonces este ameloblasto le va a dar proteínas por parte orgánica, parte inorgánica, que será la parte principal del componente del esmalte. Entonces, en el periodo de maduración vamos a reemplazar unas proteínas que se formaron aquí para llegar acá. En este caso, en estas proteínas será la enamelina, la tuftelina, para después ser sustituidas por material inorgánico, que en este caso será la hidroxiapatita, para que se cristalice o se mineralice realmente este esmalte. Y posteriormente el periodo de protección o ya el ameloblasto involutivo, que en este caso el ameloblasto ya terminó su función de formar y de nutrir y pues madurar el esmalte y entra en un proceso de regresión y desaparece, se muere. Entonces, este periodo de protección es cuando ya el ameloblasto vuelve a regresar a su forma cúbica y empieza a tener ya un proceso de involución. Y esa es la manera en la que se va a desarrollar el esmalte. Se los voy a explicar ya cuando veamos la parte del esmalte un poquito más a detalle, pero realmente esos son los procesos que sigue. Ese proceso está también a expensas de la formación de la dentina, entonces conforme se vaya formando el esmalte, también se va formando dentina debajo, porque la dentina es la que estimula la formación del esmalte en la parte superior. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, doctora. Y el estadio Una pregunta, de... doctora. Ey,
En caso de que una persona haya perdido parte del esmalte, ¿cómo se podría recuperar? No se ¿O recupera. de qué otra forma se podría sustituir esto? El esmalte les decía que como ya lo perdieron, pues ya no se recupera. Entonces, la única manera de corregirlo, de tratarlo, sería colocando un material sintético, que en este caso puede ser una restauración, ya sea una resina, una amalgama, una carilla, una corona. Por eso ahora están, no sé si ustedes que son de esa época, están muy de moda las carillas dentales y el diseño de sonrisa. Las carillas dentales tienen que tener un desgaste sobre el esmalte. El esmalte tiene un espesor. Entonces, las carillas van a desgastar ese esmalte y hay algunas veces que se elimina por completo el espesor del esmalte. Y entonces se colocan estas carillas para que pues ya se vean los dientes súper blancos, ¿no? Pero, bueno, casi siempre se tienen que desgastar porque si no se desgastan se ven como sobrecontoneadas y se ven muy feitas. Pero cuando se caen o ya la persona se aburrió o ya gastó y ya no se puede recuperar ese esmalte y entonces de por vida están esclavizados a tener este, esta restauración sobre el diente. Cuando lleguemos a las estructuras de todo el diente ya les voy a explicar más a detalle, pero el esmalte ya no se recupera. Es más, el esmalte también tiene defectos en su formación, que también los vamos a ver, que se llama amelogénesis. Cuando la amelogénesis imperfecta. La amelogénesis imperfecta tiene impacto sobre esta formación del esmalte. Puede ser que sí se forme, pero no se madure. Puede ser que sí se madure, pero no esté del espesor correcto. Puede ser que no sea del espesor correcto, no se madure y entonces ahí ya hay una pérdida total del esmalte porque no se adhiere o no se une a la segunda capa del diente que es la dentina. Entonces, la pérdida del esmalte también va en relación con si es por genética, que en este caso puede ser la parte de la amelogénesis imperfecta, o como un efecto de la formación del diente, o como un efecto por una restauración o por alguna forma física que tengamos. También, por ejemplo, cuando somos bulímicos, estamos vomitando constantemente, hacemos una erosión sobre nuestros dientes y perdemos el esmalte y también no se puede regenerar. Entonces, ya cuando pierdes tu esmalte, ya no lo puedes regenerar a menos que pongas un material restaurativo. Ok, muchas gracias, doctora. De nada. Bueno, y entonces acá tenemos nuestro estrato intermedio, tenemos nuestro ameloblasto que ya creció con nuestras proyecciones de TOMS y está formando, está sintetizando todo el esmalte. Les decía que forma estas estriaciones que la unidad estructural del esmalte se conoce como prismas del esmalte, porque son estas proyecciones alargadas que van a formar justamente un espacio, que van a dejar en un espacio y otro para formar como bastones alargados. Y esta es la forma en la que se sintetiza el esmalte en la parte de abajo de los ameloblastos. Debajo de ese ameloblasto también se están desarrollando, gracias a los odontoblastos, que son las células que van a sintetizar la dentina, se va a formar la dentina, porque el esmalte tiene que estar siempre sobre dentina. Si no tiene un soporte, no va a poder cumplir con su función. La función del esmalte es proteger el diente, es la capa que protege nuestro diente. Entonces, si no tenemos un buen soporte, no va a cumplir su función, ¿de acuerdo? Y hasta aquí vamos a ver. Entonces, el esmalte ya les mencionaba que antes se conocía como tejido, ahora se conoce como sustancia. Es una sustancia adamantina. Es lo que va a recubrir solamente la parte coronal de nuestro diente y que la función principal es proteger este diente, ¿de acuerdo? Es una de las sustancias más duras del cuerpo humano, tiene una dureza de un 95%
Y tenemos matriz orgánica. Tenemos matriz inorgánica y matriz orgánica. La matriz inorgánica son estas compuestos de cristales de hidroxiapatita, algunos carbonatos, fosfatos que van a fortalecer el esmalte. Y vamos a tener componentes orgánicos que van a ser proteínas que van a darle ciertas características al esmalte cuando maduración y nutrición cuando se está desarrollando. El esmalte, vamos a tener células secretoras que van a ser los ameloblastos, van a formar este tejido, bueno, esta sustancia, ahí está, esta sustancia, aquí en la parte superior que va a recubrir todo nuestro diente y va a estar compuesto por prismas, que son estas estriaciones que tenemos aquí. Vamos a tener estrías también que van a delimitar la formación o los procesos de crecimiento del esmalte. Vamos a tener penachos, que son los espacios que se separan en relación a la dentina. Sí, Y diamantinos. ¿Quién está hablando? yo, doctora. Bueno, ya no. ¿Qué? No, doctora, no. Bueno. Ya se me olvidó. Entonces, el esmalte es la sustancia más dura del cuerpo humano. Hay una escala que se llama escala de Mohs que mide la dureza de las estructuras y esta está en una escala con un número, corresponde al número 5, en la escala número 5. Esta es un poco más dura que el hueso. Entonces, el esmalte, al ser mucho más dura que el hueso, pues al ser tan dura, también va a tener muy poquita elasticidad. Vamos a tener muy poquita cantidad de agua también y vamos a tener muy poquita cantidad de sustancia orgánica que les decía que son las proteínas. Por lo tanto, aunque es una estructura muy dura, es una estructura demasiado frágil. Es tan frágil que se puede fracturar, que se puede romper y más si no tenemos un apoyo en la parte de abajo, que es el apoyo que les decía que les da la dentina. Entonces la dentina vuelve un poco más elástico al esmalte, pero si se pierde esa estructura de abajo de soporte, se va a romper esa estructura. El esmalte es una estructura traslúcida, no es color amarillo, no es color blanco, porque quien le da la coloración al diente no es el esmalte, sino es la dentina. La dentina traspasa por esa traslucidez del esmalte, el color de la dentina, y entonces le va a dar el color al diente. Por eso, las pastas para blanquear nuestros dientes no van a funcionar, porque el esmalte como tal no va a tener no va a tener un color en particular, entonces no hay que cambiar el color. Las pastas de dientes van a ayudar a limpiar las estructuras, las manchas que están sobre los dientes, pero no van a cambiar el color del diente. Entonces, es traslúcido, tiene una coloración un poco más parda, o sea, un blanco amarillento o un blanco grisáceo como un acarado, pero es totalmente traslúcido, o sea, pasa de un lado a otro. Es como un vidrio ahumado, un vidrio como biselado, que tiene una coloración, pero permite el paso de la luz y permite que si nosotros lo ponemos sobre una superficie más oscura, el vidrio se vea mucho más oscuro y si la ponemos sobre una superficie más clara, el vidrio se ve más claro. Entonces, esto es a lo que quiero llegar con esa parte de la translucidez. Es muy poco permeable, pero sí puede ser, sí tiene una membrana que actúa como una membrana semipermeable que ayuda a que haya una difusión tanto de los iones que están presentes en la saliva como de algunas sustancias que podemos agregar a la saliva y sobre las estructuras para que sí pueda absorber estas estructuras. No las absorbe como tal, pero simplemente sobrepasan o traspasan por los espacios de los prismas de los dientes y entonces pueden llegar a la parte central para nutrir a nuestro dientito. Pero sí es muy poco permeable. La radiopacidad es radiopaco
en las estructuras, en las radiografías, y es mucho más radiopaco, por lo tanto su densidad es más, más alta que el hueso y por lo tanto es mucho más radiopaca que el hueso. En cuanto a las propiedades químicas, ya les decía que tiene estructura orgánica. En este caso, las proteínas que van a estar presentes van a ser las amelogeninas, enamelinas, ameloblastinas, tuftelinas y las paralbúminas, que estas estructuras van a fortalecer las estructuras y la formación del esmalte cuando se está formando, vaya, en la amelogénesis. Y tenemos una matriz inorgánica de un 95% que está compuesto por cristales de hidroxiapatita básicamente, por sales minerales, calcio, fosfatos, carbonatos, magnesio en algunos puntos y que van a fortalecer este esmalte. Y tenemos muy poquita cantidad de agua, un 2% de agua. Esta agua es la que ya les decía que ayuda a la permeabilidad y ayuda a la hidratación de las capas de los cristales, entre espacios de cristales y cristales, y permite la permeabilidad al esmalte para que lleguen nutrientes hacia la dentina. La unidad estructural básica del esmalte es los cristales de hidroxiapatita y estas estructuras se van a originar al momento de que se alarguen o se formen, que se nutran, vaya, sí, pues que se formen estos cristales y que se vayan espaciando en las estriaciones. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, doctora. Muy bien. Bueno, ya acabé entonces por hoy. Les voy a pasar lista, ¿va? Doctora, ¿cuándo va a ser su examen? ¿Cuándo voy a hacer mi examen? Ahorita les digo. Es que no tengo que ver el calendario. ¿A ustedes no me mandaron el calendario? No, doctora, no se lo he mandado. ¿Quiere que se lo envíe? ¿Sí lo tienes? Creo que sí. A ver, es que alguien me lo mandó y a partir de ahí me basé en las fechas, pero ya no me acuerdo quién me lo mandó. ¿Cuándo empezamos las clases? ¿Se acuerdan? El 22 de febrero. Bueno, en esta semana. En febrero. Febrero. No. Ah, mira, ya me lo mandó. Gracias, Aurora. Sí. Del 29 al 31 de marzo. 29 al 31. Nosotros nos queda pues el miércoles 31. Sí, el miércoles 31. Para que ese mismo día pongamos la calificación. ¿Sale? Sí, en 2 ¿Cómo? miércoles. No. ¿Es la próxima semana? No, de esta Dentro de semana. 15 días. La siguiente Ok. semana es la última clase y luego a la siguiente ya es el examen. Ok, Ya nada doctora. más me falta un tema. Ya nada más del examen, ya nada más me falta la erupción dental y acabamos. Ok, doctora, gracias. Gracias. Sí. Bueno, pues entonces ya acabamos. Les voy a pasar lista, les dejo su tarea y felices y contentos todos. Esta semana vamos a hacer de tarea. Bueno, les voy a mandar una lectura de las funciones y las estructuras que tiene, los componentes que tiene la saliva y las pruebas para ustedes médicos que les ayuda a determinar o qué componentes, pues, por ejemplo, si encontramos urea más del 10%, bueno, más de 10 más de 10 mililitros de urea en la saliva completa, que no sé si les dije, pero formamos aproximadamente de 1 litro a 1,5 litros de saliva al día. Entonces, si más del
más de 10 mililitros los contemos en urea, entonces vamos a tener problemas renales, ¿no? Entonces, este artículo nos habla de de cómo nos sirve o para qué nos sirve como un instrumento de diagnóstico, la saliva. Entonces, a ustedes les ayuda para que lo revisen. Eso lo leen, no me hacen tarea, pero lo leen, porque algunas cosas que pues es como un resumen de lo de las glándulas salivales, porque viene dónde están, cuáles son los ácidos serosos y mucosos y los componentes de la saliva. O sea, hace todo lo que ya les platiqué, viene ahí como un resumen. Entonces es para que los lean y para que les ayude, les aporte algo. Pero ustedes van a hacer de tarea el siguiente tema, que se llama erupción dental. La erupción dental entonces es un complejo que sigue el diente para que ya que se desarrolló empiece a salir. Entonces hay diferentes teorías de erupción dental. Entonces ustedes me van a hacer una tarea de relación o cómo es que se lleva a cabo este proceso de erupción dental. Igual en un mapa mental, en una presentación, en un esquema, como ustedes en un video, como a ustedes les guste, pero que no sea un resumen, así escrito en Word, para que en la siguiente clase lo expliquemos mucho más rápido y resolvamos algunas dudas si es que tienen dudas de toda la unidad para que estemos listos para la siguiente semana que sea el examen, ¿de acuerdo? Sí, doctora. Vale. Entonces, espérenme. Asistencia, 7 PM 5. Está Mariana, Sí, doctora. Uriel, Presente, doctora. Jared, Presente, maestra. Carla, Presente. Carlos, Aquí presente, doctora. Arturo, Presente, doctora. Cintia, Presente. Daniela, Presente. Luis, Aquí, doctora. Arlet, Presente. Ana, Ana Emilia, ¿no está? ¿No? Cassandra, Yo presente. Lisbeth, Presente, doctora. Melissa, Presente, doctora. David. Presente, doctora. Muy bien. Pues ya acabamos. Muchas gracias a todos por su atención. Nos escuchamos la próxima semana, ¿va? Gracias, doctora. Sí. Gracias, doctora. Sí, doctora. Adiós, doctora. Gracias, doctora. Adiós. Bye. Que tenga buena tarde, doctora. Gracias. Bye.